Ser podcast. We've been gone for such a long time that I'm almost afraid to go home. A long road is a long, dragged out imagination where things can go wrong, but we keep rolling on. No, doctor, but if I was guessing, I'd say it was just growing pains. And painful as growing is, we can't forget it's hard to get to taking the reins, and we'll all be okay. Juanjo Millás, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Javier. ¿Qué tal estás tú? Estoy muy bien. Bien. Me preguntaba si sigues preparado para la Navidad con la misma determinación que la semana pasada, Sí, o tu nivel de determinación va decreciendo. No ha bajado mi nivel de determinación y de buen rollo, ni una queja. En fin, voy a afrontar. No hay nada que te vaya a apear de esa plataforma nada. De felicidad a la que te has subido. Está muy bien. Una valentía, en fin, y una osadía fuera de lo común. Sí, bueno. Así que bien. Que no se tuerza. Bien, pero Que no se bien, tuerza. pero con altibajos. Lo que pasa es que, en fin, ahí está la fuerza de voluntad para corregir los bajos, ¿no? Sí. Y digo, mira, te digo que con altibajos, porque hoy me he levantado más o menos en orden, ¿no? Pero ayer me desperté raro, salí de la cama como desanguineado, ¿no? Como si el eje invisible si hay un eje invisible que articula nuestra mente con nuestro cuerpo, ¿no? Se hubiera desplazado un poco. Es decir, como cuando una puerta está fuera de quicio. ¿Tú no recuerdas esa expresión de nuestras madres? No sé si tu madre decía, cuando estabas mal, estabas nervioso, decía, este chico está fuera de quicio. Yo recuerdo, me sacas de quicio, ¿no? O me sacas de quicio. Bueno, Sí. sacabas de quicio a ella, que yo creo que es una expresión perfecta, porque no es estar de mal humor, sino estar desajustado, desencajado, Sí. como si tuvieras un esguince anímico, ¿no? Eso es desencajada en la palabra, porque en la puerta hay una parte móvil, ¿no? Que es la puerta, y una parte fija que es el marco, ¿no? Bueno, pues cuando las bisagras están descolocadas, la articulación, en definitiva, entre una cosa está, pues la puerta ya no cierra bien. Bueno, pues así bueno, pero bien. perdona, es muy fácil que eso pase. Yo creo que son 3 o 4 bisagras, 3 tornillos por bisagra, con que haya uno un poco flojo, la puerta ya está sacada de quicio. O sea que Claro. en cuanto te falta un tornillo, eso también es una expresión muy mental, Sí. tú te sientes sacado de quicio. Claro, en cuando un tornillo del alma. Ahora me viene a la cabeza una expresión que no sé si es de Emily Dickinson, me parece que sí, que habla de una cosa que pone un poco los pelos de punta, que es un tornillo de carne. ¿Te imaginas un tornillo? Sí, creo que es una imagen de Emily Dickinson. Me ha venido. Bueno, pues efectivamente, cuando un tornillo del alma te falla, ahí se produce un desajuste, ¿no? Hay algo ahí que está fuera de
de un lugar y no es que estés de mal humor exactamente, pero no estás bien, ¿no? Bueno, y en esa situación estaba preparándome un café, en fin, con ese malestar, ¿no? Con la radio puesta, y de repente escuché una noticia que me dejó sin respiración, ¿no? Esto fue ayer, ¿no? Ayer. Esto fue ayer, sí, ayer por la mañana. Que era que esa noche un motorista había tenido un accidente y habían tenido que amputar el brazo derecho. Y una pierna la tenía muy mal. Fíjate, es un suceso, en fin, en el conjunto de los sucesos es una gota, como una gota en el mar, un suceso mínimo. Seguramente había habido muertes, pero de repente, precisamente por lo concreto y por lo pequeño, ese suceso aislado, local, porque apareció en las noticias de Madrid, en Zaragoza no se habrán enterado, ¿no? De repente adquirió una potencia enorme, también yo creo que por la palabra amputar, ¿no? Que es una palabra que tiene una resonancia muy brutal, ¿no? Porque la amputación tiene algo de acto definitivo, no tiene marcha atrás, ¿no? Y es un sonido muy, muy abrupto, quizá por las consonantes que lo componen, ¿no? La amputación también es el último recurso cuando uno entra en un quirófano, ¿no? Y entonces, de repente es como si el mundo se hubiera parado. O sea, yo creo que me identifiqué con la persona a la que le había pasado eso y con la familia a la que le había pasado eso, ¿no? Y de repente pensé, bueno, el mundo se ha parado para esta gente, ¿no? Qué insignificante mi malestar frente a un suceso como este, ¿no? Resulta que sales por la tarde de casa y vuelves de madrugada con un brazo menos. Era un suceso, ya digo, que mínimo en el conjunto de los sucesos, excepto para el que ha pasado, claro, y para su familia. Y también seguramente había algo de esto de esta cosa que tenemos tan mezquina de menos mal que no me ha pasado a mí o no me ha pasado a un hijo mío. Es decir, que a veces tú, no sé, vas por la calle y te encuentras con alguien, te da una mala noticia de alguien, de un amigo común, ¿no? Mira, pues sabes que a fulano y hay un pensamiento, yo creo, siempre ahí mezquino de decir, bueno, me ha rozado, pero no le ha tocado a él, como si para que no me tocara a mí le tuviera que haber tocado a otro. No es no es que sea un pensamiento consciente, pero yo creo que en el fondo hay un punto de mezquindad ahí, de bueno, pasa mucho cuando vemos una desgracia y decimos, joder, ¿y yo de qué me quejo? Cuando estoy bien en relación a esto, ¿no? Y claro, ahí surge también la pregunta, ¿quién reparte esta lotería, ¿no? ¿Quién? O sea, ¿por qué a esta persona que no conozco? Y entonces el caso es que, en fin, aquello me tomé el café de otro... Sí, perdona. No, iba a decir que es curioso lo que decías, el poder de la palabra, porque la noticia era un joven de 23 años, un motorista en la A42 cerca de Madrid, y en el mismo accidente sufrió la amputación del brazo izquierdo, pero es que yo me fijé también en la noticia cuando la escuché en el boletín local, pero es que incluía otra cosa. También decía que según los equipos de médicos que la atendieron, la pierna derecha estaba en situación semicatastrófica. Otra definición que también te pone como recto cuando escuchas la radio, ¿no? Y es una palabra con un peso tremendo. Y yo pensaba que es catastrófica. Claro, si hubieras escuchado la noticia de que alguien ha fallecido en un accidente de tráfico, no te pone en alerta como te pone esto, ¿no? No. Efectivamente, no es justamente lo concreto, ¿no? Porque claro, siempre que hablamos de amputar, se habla de amputar. Bueno, no sé, ya estuve toda la mañana dándome vueltas, ya en otro estado de ánimo, ¿no? Y estuve pensando que esa... Bueno, por supuesto que le mandamos un abrazo a
a chico este de Sí, 23 pobre años, hombre. tan joven, y a su Sí. familia, ¿no? Que se recuperen bien, ojalá, y además, en fin, se recuperará bien seguramente y lo superará, ¿no? Pero es tremendo. Pero pensé que esta amputación concreta es como metáfora de otras amputaciones, de otros desgarros que no se ven, ¿no? Que son las amputaciones psíquicas. Decía antes que sales por la tarde de casa y vuelves de madrugada con un brazo menos, pero muchas veces sales de casa normal y vuelves con una amputación psíquica que nadie ve, ¿no? Y muchas veces esto ni siquiera se lo dices a nadie, ¿no? Has visto algo, te has encontrado con algo, has tenido un mal encuentro con tu jefe, yo qué sé, y vuelves a casa con un dolor, con una amputación psíquica, ¿no? Que nadie ve, ¿no? El caso extremo se me ocurría de esto es el caso de Buda, que como tú sabes era un príncipe que vivía muy bien y que no le habían dejado salir de su casa para que no viera las desgracias del mundo, pero un día salió porque quería ver cómo era la realidad y se encontró un mendigo y eso cambió su vida, ¿no? Entonces, curiosamente, yo ya quería ponerme a escribir y tal, y yo para escribir siempre suelo empezar leyendo un poema, porque para mí coger el ritmo es más importante que el tema. O sea, para mí el tema no es tan importante como el ritmo, ¿no? Y entonces por eso empiezo un poema. Tú sabes que a veces cuando ahí ingresan gente con una arritmia en el hospital, le paran el corazón para que vuelva a coger el ritmo. Se lo resetean, sí. O sea, eso es un reseteo. Paco y yo vimos algo de esto en un reportaje. O resetean, ¿no? Pues yo, para resetearme, porque no siempre me levanto en el estado deseable, leo un poema y el poema me proporciona el ritmo. El asunto es secundario, te lo aseguro. Si tengo el ritmo, tengo el asunto. Pero bueno, dio una casualidad que ya luego busqué un poema y de casualidad abrí un libro que a mí me gusta mucho, de una poeta que se llama Sharon Onz, una poeta norteamericana. Me lo has mencionado alguna vez, sí. Sí, que he mencionado. Y justamente leí un poema de unas personas que vuelven a casa con una amputación psíquica, ¿no? Y como no es largo, te lo voy a leer porque es muy bonito, ¿no? Y se titula La muerte de Marilyn. Y dice así: los hombres de la ambulancia tocaron su cuerpo frío, lo levantaron, pesado como un metal, a la camilla. Intentaron cerrarle la boca, cerraron los ojos, amarraron los brazos a los lados, apartaron un mechón de pelo cautivo como si importara. Vieron la forma de sus pechos, lisos por la gravedad, bajo la sábana. La bajaron, como si fuera ella misma, por las escaleras. Esos hombres nunca fueron los mismos. Salieron después, como siempre hacían, a tomar unas copas, pero no lograron mirarse a los ojos. Sus vidas dieron un vuelco. Uno tenía pesadillas, dolores raros, impotencia, depresión. A otro no le gustó más su trabajo. Veía a su mujer diferente, igual que a sus hijos. Hasta la muerte le parecía diferente, un lugar donde ella lo esperaba. Y otro se encontró parado de noche en la puerta de una habitación de ensueño, escuchando a una mujer respirar, solo a una mujer cualquiera respirar. Buen poema, ¿eh? Buen poema, sí, sí. Sí, pero exactamente de lo que tú dices. Sí. Que expresa justamente, esos hombres vieron algo. Qué bonito el detalle de que le colocan un mechón como si importara. Como si importara. Buenísimo, ¿no? Como comparado con lo que acaba de pasar, ¿no? Sí, los pechos lisos por la gravedad, ¿no? En fin, es un poema
Y esto, de hecho, me recuerda a reportajes que hemos hecho y que habéis hecho, ¿no? En donde te acercas mucho a la muerte y te preguntas cómo convive a diario la gente que trabaja en torno a la muerte, ¿no? Y claramente son ajenos a esa amputación que describe el poema. Porque Claro, si no puedes superarlo. Si no, esa misma noche tienes que dejar el trabajo y tienes que ponerte a reflexionar, ¿no? Claro, pero fíjate que nosotros vivimos todo, o sea, nosotros no trabajamos no en un quirófano, pero oír un telediario es una cosa terrorífica, ¿no? También. Pero oímos ya las cosas un poco como que escucha llover, ¿no? Cauterizados, ¿no? Sí, y es necesario que ocurra un detalle mínimo para que de repente ese detalle mínimo ilustre toda la realidad, ¿no? Alumbre toda la realidad. Pasa también con el fotoperiodismo, ¿no? Puedes escuchar 1000 informaciones de una guerra y las escuchas de fondo y de repente ves una fotografía maravillosa y trágica, trágica en su belleza, y te impacta y de repente te traslada todo lo que está ocurriendo y la fuerza de lo que ocurre, ¿no? Bueno, ¿te acuerdas del niño este famoso, de Aylan? Sí, el niño este que apareció en una playa, creo que de Turquía. Y esa foto, o sea, quiero decir, niños estaban muriendo continuamente por todas partes, ahogados y nada. Y de repente ese niño que parecía dormido, esa foto, fue porque es capaz de simbolizar algo, ¿no? Pero es curioso porque yo siempre he pensado esto de cómo hacer que el periodismo o una buena crónica, por ejemplo, pues de alguna manera desate ese resorte en tu conciencia, ¿no? Y no había pensado que escogiendo una palabra muy concreta puedes conseguirlo. Y en este caso, pues esa palabra, ¿no? Qué fuerza tiene la palabra amputación. Amputación, que fíjate que es de la misma familia que computar, por ejemplo, pero computar no te trae una imagen trágica, ¿no? Pero amputar, es que la palabra amputar tiene eso de que no tiene marcha atrás, que implica una pérdida que es concreta, Sí. que no es abstracta, ¿no? Tan O sea, porque concreta no como- se dice, me amputaron algo. No. No se dice, me van a internar, tuvo un accidente y me amputaron algo. No, me Bueno, amputaron un brazo. sí. No, estaba pensando que además, pobrecillo, es la primera mañana que se despierta sin un brazo, ¿no? Como Sí. decías, qué horror. Sí, recuerdo un día que leí una noticia hace tiempo de un hombre ya mayor a que le habían amputado un brazo, pero fíjate, le habían amputado un brazo en un encuentro con un león. No me acuerdo si este hombre era domador de un circo o cuidaba en la antigua casa de fieras de Madrid la jaula de los leones. El caso es que en el trato con un león le dio un zapazo y le tuvieron que amputar un brazo, ¿no? Y ¿sabes qué contaba? Que era curiosísimo. Lo que más le había costado al principio, ¿no? Acostumbrarse a que le faltaba el peso de ese lado. Que iba Es decir, desequilibrado. eso es, que iba desequilibrado, ¿no? Porque, claro, el brazo pesa los kilos que pese. Y nosotros estamos acostumbrados a esa simetría en el peso, ¿no? Iba fuera de Y de quicio, como repente, decías. fuera de quicio, está fuera de quicio. Y dice que eso es lo que más me costó. O sea, fíjate qué curioso, en aquella entrevista no hablaba de la carencia que suponía, tal, no, hablaba de la ausencia del peso y del desequilibrio que eso me suponía. Pero yo te insisto en una cosa, Javier, porque me insisto mucho a la gente y yo creo que no me escucha, ¿no? Que es la importancia de empezar el día con ritmo. Yeah. Y eso solamente se consigue leyendo una poesía. Pues Tú es lees una es un poesía. buen consejo. Sí. Sí, tú empiezas además a leer una poesía. Aunque generalmente- lees la poesía que tú me has leído antes y el ritmo Hay cuesta ritmo, pero cogerlo, ¿eh? Hay mucho Sí. ritmo, pero te deja tocado, claro. Sí, te deja tocado, pero no te deja rítmico. Ya.
¿no? Te resetea. Y estaba pensando también en el valor, yo siempre lo digo, el valor de la buena información local. La información local alejada de la política es la información que siempre está más cerca de la vida. Y cuando escuchas un buen informativo local, eres más consciente del mundo en el que vives, porque te rodea y te cuenta historias que te resultan más cercanas, ¿no? Muy cercano, y generalmente son muy buenos estos informativos, quizás porque tratan lo más cercano, no tratan cosas lejanas, sino... Bueno, últimamente se alejan demasiado, se acercan demasiado a la política y estos son dramas, son como extensiones del informativo general, ¿no? Con la política trasladada a lo que interesa en la información general, en lugar de contar... No digo sucesos, digo historias que tienen que ver con la vida del día a día. Oye, me ha dicho Paqui que tuvo un disgusto con una llamada de teléfono que te hizo, que fuiste muy antipático. ¿Lo quieres contar tú o lo cuento? Sí, yo puedo contar la versión de Paqui, no puedo contar la tuya. Cuéntame. Sí. Pues me ha dicho que por error, una vez que te llamó hace unos días, en lugar de marcar tu teléfono móvil, que es lo que hace siempre, claro, en el contacto, en el teléfono móvil, pues tiene también tu teléfono de casa, por si alguna vez hace falta. Pues bueno, se equivocó y dio el teléfono de casa. Entonces tú recibiste la llamada de Paqui en el teléfono fijo, el teléfono de cobre, digamos, ¿no? Y entonces me ha dicho textualmente que contestaste muy borde. Entonces preguntaste ¿quién eres? Y dijo, soy Paqui. Y tu respuesta fue, ¿qué Paqui? No sé cuántas conoces, pero en fin, hablas con ella muy a menudo. No, pero verás lo que ocurrió. Yo desde otro lado qué ocurrió, ¿no? O sea, yo el teléfono fijo casi no lo cojo porque es alguien que te quiere vender algo. O sea, el teléfono fijo tendría que desaparecer ya de las casas, porque solamente sirve para televenta o como se llame eso, ¿no? Y entonces, pero alguna vez todavía me remuerde la conciencia y lo cojo porque, como tú sabes que yo estoy esperando una llamada de Dios desde hace años, ¿no? Digo, joder, a ver si es Dios que no se ha enterado que tengo móvil. Y entonces de vez en cuando lo cojo, pero lo cojo ya mal predispuesto, pensando que es alguien a que voy a tener que colgar enseguida. Y entonces ya no digo amablemente, dígame, no, digo, ¿quién es? Pero ya de mala manera, ¿no? Ya empiezo mal. ¿Quién es? Pero un quién es de más rollo, ¿no? Para avisar, oye, tú, dime pronto lo que quieres para que te cuelgue. Que te voy a colgar, ¿no? Sí. Que te voy a colgar. Y me dijo, efectivamente, soy Paqui, ¿no? Pero, como es el teléfono antiguo, es un teléfono antiguo, suena muy distinto al teléfono fijo. Y entonces sí, a mí me veía una resonancia. Y entonces dije, ¿qué Paqui? Y ella se quedó muy cortada. Entonces yo añadí, dije, ¿Paqui Ramos? Y dijo, sí. Y digo, Paqui, me estás llamando a fijo. Entonces, todavía enfadado. Sí, todavía enfadado. Y ya me llamó a móvil. Y claro, es que entonces estuvimos pensando en qué distinto es el sonido de ahora, de antes, qué distinto era el sonido de los teléfonos de antes. Es como que en los teléfonos de antes había como esto que llamábamos una estática, o sea, como una especie de ruido de fondo, ¿no? Mientras que el sonido en el mundo digital es absolutamente puro. Yo recuerdo, fíjate, la primera vez que tuve esta sensación, ¿no? Que fue hace muchos años en el programa de Gemma Nierga, ¿no? Que un día me pongo los cascos y empiezo a escuchar. Gemma estaba en Barcelona, yo en el estudio de Madrid, y de repente me llega un sonido que como si no estuviera soportado por nada. Un sonido, me dio vértigo y me pareció que algo malo estaba pasando, porque era un sonido digital. Ahora ya estamos acostumbrados a él y no nos llama la atención. Pero era como un sonido dentro de una campana. Bien. Sí, demasiado limpio. O sea, no había esto, pues, cuando escuchas un vinilo, pues tú sabes que escuchas el roce de la aguja en el disco, y a eso estábamos acostumbrados en su día, incluso nos gustaba. Hay gente que tenía una raya también, un rayajo, ¿no? Sí, o esto que llamamos la estática. Mira, quien imita muy bien estos sonidos es Ortega, Juan Carlos Ortega. Sí. Hace poco
hizo un programa diciendo que iba a utilizar el sonido de los antiguos, cuando un oyente llamaba a radio y tal, y claro, no tiene nada que ver, es un sonido... Pero entonces tú sentiste que Paqui te llamaba desde 1976. Claro, yo no la reconocía porque era una Paqui que me llamaba desde no sé dónde, desde otro mundo, ¿no? Pero no, sí había una resonancia, digamos, algo que evocaba a Paqui, pero como yo estaba en esa mala disposición de que estaba seguro que me iban a decir que era de no sé quién, que me iba a vender no sé qué, no, ya, pero lo curioso que en tan poco tiempo hayamos pasado desde el punto de vista auditivo de un mundo completamente distinto a otro. O sea, es que no tiene nada que ver. A otro, y peor, porque curiosamente tú y yo nos escuchamos con una claridad, sin estática, sin ruido de fondo, sin nada. Pero los reproductores de sonido han empeorado. Quiero decir, no tiene nada que ver escuchar música por el móvil, que es por donde la mayoría de la gente la escucha o la escuchamos, que por los sonidos tradicionales, porque yo creo que tratan de ocultar la mala calidad con el sonido, es decir, todo lo ponen más alto, como si lo más alto fuera mejor, ¿no? Y claro, yo miro el agujero por el que salen los sonidos en el móvil y digo, por aquí no cabe todo. Es imposible, por aquí no cabe la trompeta, el tambor. Es como ver una película de Coppola en la pantalla del iPhone, ¿no? Sí. Bueno, ¿habéis hecho las paces vosotros? Sí, ¿no? Sí, nada. Habéis vuelto al mundo digital. Sí. Enseguida hemos vuelto. Sois un poco ya el Jack Lemmon y Walter Matthau de la radio española, Paqui y tú. Sí. Tenéis ahí una extraña convivencia. Oye, nos escucha José Ignacio. ¿Estás por ahí, José Ignacio? Buenos días. Sí, buenos días, aquí estoy. Ese sonido que describe Juanjo, claro, es posible que su teléfono sea el mismo que tenía hace igual 50 años, ¿no? Sí, es un teléfono muy antiguo. Sí, efectivamente, pero lo que pasa es que lo que hay un poquito más atrás del teléfono ya no es lo mismo de hace 50 años. Los materiales, a mí me gusta decir que son una revolución silente o silenciosa, que no vemos que están cambiando todo, pero sin embargo nos han cambiado la vida, la cultura y casi hasta nuestra propia humanidad. Entonces lo que ocurre es que él tiene el mismo teléfono que hace 50 años, pero un poquito más atrás ya no tiene el par trenzado de cobre, sino que tiene fibra óptica, polímeros, un montón de tecnología, y esa sensación de microdescargas, de empalmes, de diafonía, incluso de ecos que teníamos a veces. Yo recuerdo cuando era pequeño que se oían hasta cuando había tormentas las descargas a través del teléfono. Todo eso ha desaparecido porque tenemos una señal absolutamente limpia donde perdemos armónicos y matices tímbricos, pero a cambio tenemos una calidad de inteligibilidad enorme. José Ignacio Pastor es catedrático de Ciencia e Ingeniería de los Materiales. Es una persona perfecta, una entrevista perfecta para Juanjo, porque creo que va a tener como 1000 preguntas para ti. De hecho, José Ignacio, acudes porque el otro día Juanjo comentó, hace un par de domingos creo, que un huevo, le parecía una obra de arte, lo mires por donde lo mires. Una obra de arte arquitectónica, de diseño, visual. Tú creo que estás de acuerdo con esta primera acepción, ¿no? Sí, y no es la primera vez que lo dice. Le oigo y lo leo desde hace muchos años y en fin, y una vez escribí una cosita acerca de los huevos de Millás, entendiéndose bien lo que quiero decir. Y sí, el huevo es absolutamente una obra que podríamos decir de Dios. Es un envase cerámico que luego además resulta que es poroso, que es respirable, que es biodegradable y que además se autorrepara al principio. Y está diseñado para proteger la vida, pero además para que la vida pueda salir fácilmente de ahí. Nosotros nos lo comemos, sea blanco, moreno, como quiera. Seguro que Ángela nos puede dar mil recetas maravillosas, pero nos olvidamos de esa magia que tiene
y además ni tan siquiera tenemos cuenta en colocarlo bien en la nevera como debemos, porque no es simétrica la colocación. Y aquí podemos empezar a hablar desde la geometría, la composición, o dar una definición desde el punto de vista de ciencia y ingeniería de materiales, que podría ser como algo así como una espuma biocerámica con estructura estratificada y jerarquizada. Claro, fruto de la evolución natural. Siendo quien eres, José Ignacio, eres la única persona con la que podemos hablar de la ingeniería del espesor de la cáscara de un huevo, ¿no? No, supongo que hay muchos más. Esto es mi interés por los huevos viene de pequeño, porque yo me preguntaba cómo respiran los polluelos dentro, ¿no? Y un día, pues por azares del destino, pues me encontré con las conchas de moluscos y los huevos, y bueno, estuve haciendo un poco de investigación que luego no he seguido, pero la curiosidad sigue ahí y sigo sumando pequeñas cosas, y tiene una historia muy bonita toda la estructura, tanto de los moluscos como específicamente de los huevos. Pero los huevos, José Ignacio, buenos días. Sí. Buenos días, Juanjo. Es que claro, tú decías, es que es una obra tan perfecta arquitectónicamente, y luego que permite respirar apoyo con esa membrana que deja un hueco de aire, todo por eso es maravilloso. Pero a mí me interesaba mucho desde el punto de vista de la resistencia de los materiales, porque esta expresión, resistencia de los materiales, es una expresión que yo escuchaba mucho a mi padre. Mi padre era un técnico, ¿no? Y el sintagma resistencia de materiales, se escuchaba en casa con cierta frecuencia. Yo nunca pregunté, pero se me quedó ahí grabado, pero sí entendía que la vida dependía toda la vida de la resistencia de los materiales, ¿no? Y yo ahora mismo estoy sentado en una silla que se apoya en un piso, y a veces me pregunto, oye, ¿este piso cómo aguanta? ¿Está hecho al azar? ¿Se calculó para que aguantara? ¿Tal? Entonces, el huevo, desde el punto de vista de la resistencia de materiales, es alucinante, porque es que intentar romper un huevo verticalmente con dos dedos, o sea, con un dedo abajo y otro, es prácticamente imposible. Tiene una potencia, o sea, brutal, un poco como un arco románico o gótico, ¿no? Sí. Que aguantan fuerzas increíbles. Efectivamente, me vas a permitir que te matice un poquito. Lo de la resistencia de materiales está bien, pero y otros términos, pero quizás quizás no seguro, es mucho más interesante hablar de elasticidad, del módulo de elasticidad, y de la tenacidad, que son palabras que luego las usamos para nuestra vida diaria, porque tenemos la resistencia, que es el estrés, tenemos la resiliencia, que ahora está muy de moda y es un término que viene de la mecánica de los materiales, y decimos que una persona es tenaz. Bueno, la tenacidad es la propiedad que tienen los materiales que hacen que las grietas no progresen a través de ellos cuando se aplica una carga, y por tanto aguanten más. Y la elasticidad es lo que se deforma. Entonces, desde este punto de vista, resulta que el huevo es un diseño perfecto. Pensad la forma del huevo. No es esférica, aunque hay huevos esféricos. ¿Quién pone huevos esféricos? Las aves que anidan en el suelo. ¿Por qué? Pues porque no se van a caer del nido, obviamente. Entonces, si ponemos un huevo en alto, no puede ser esférico, porque rueda. Vale. Segunda parte, el huevo no es simétrico. ¿Por qué? Porque si fuese simétrico, fuese un elipsoide, también rodaría. Basta con que los oyentes cojan un huevo, lo pongan encima de la mesa y lo hagan girar. Da vueltas sobre sí mismo. Está perfectamente diseñado para que no salga del nido. Y luego está los dos extremos, el extremo más romo y el extremo más puntiagudo. Bueno, en la nevera, y esto es sanidad, deberíamos poner con el extremo puntiagudo hacia abajo. ¿Por qué? Porque en el otro extremo es donde hay una capa de aire que serviría al polluelo para respirar. Bien, ya tenemos una parte, la forma del huevo, diseño perfecto. Y ahora vamos a la cáscara del huevo. Yo no sé si vosotros os acordáis, yo me acuerdo perfectamente, porque me extrañaba mucho de pequeño cuando íbamos a comprar
lo que teníamos, y ahora pues uno va a buscar huevos blancos en una gran superficie y casi no hay huevos blancos. Y de repente parece que ha mutado y todos los huevos son morenos. Bueno, ¿a qué se debe esto? ¿A qué han mutado las gallinas? Bueno, algo de selección genética hay, pero no, básicamente esto es una especie de pigmento que va por arriba, la protoporfirina, que le da un color final, y parece que ese color marrón pues lo hace parecer más auténtico, más de pueblo, ¿no? Y además es que los huevos morenos aguantan un poquito más. ¿Por qué? Porque el espesor que tienen, en vez de ser 300 micras es como el diámetro de 3 pelos, 0,3 milímetros, nada. Y además, si os fijáis, por dentro no tiene este pigmento, es algo casi puramente estético. Y ahora, yendo a la cáscara del huevo, esas 300 micras, esos 0,3 milímetros, poco más o menos, puede haber pequeñas variaciones en el espesor en función de la curvatura. Cuando la curvatura es más grande, el espesor que necesitamos es menor, porque las fuerzas van a ser menores, y cuando la curvatura es más grande necesitamos más espesor, cuando la curvatura es más pequeña necesitamos menos. Todo este huevo tiene que soportar el peso de la gallina. Uno lo coge en la mano, lo aprieta, imposible romperlo. Pero sin embargo nosotros cogemos la cáscara y es frágil, se rompe. La composición química del huevo es la misma que la tiza. Esta tiza que usamos para dibujar en las pizarras es carbonato cálcico. Bueno, pues está tan bien hecha de forma que cuando uno lo comprime no puede romperlo, pero cuando el polluelo quiere salir, picotea un poco, ¡pap!, y la tenacidad es pequeña y rompe y sale. Y luego, si queréis, podemos hablar de la estructura de esa capa de carbonato cálcico. Todo lo que siempre quiso saber sobre el huevo, pero no nos atrevíamos a preguntar. Es que es buenísimo todo lo que dice. Es buenísimo. Claro, estaba pensando que tú has hablado de materiales que resisten y materiales que soportan. Yo diría también materiales que nos soportan, como decía Juanjo antes, ¿no? El suelo que nos soporta. Y hay muchos materiales que nos soportan y quedamos por hecho, y además necesitamos en el día a día. Y estoy pensando en el material en el que pasamos buena parte del día, que es el colchón o las almohadas, por ejemplo. ¿Tú te fijas en esos objetos y los catalogarías como objetos que damos por hecho y que tienen que ser de esa forma? Claro, es que volvemos, yo lo siento, a la revolución silenciosa. Los colchones, los almohadas, ahora nos venden colchones y almohadas con grafeno, que es mentira, lo que tienen es grafito. Lo que pasa es que las láminas de grafito se esfolian y seguro que hay alguna de grafeno por ahí. Lo que pretenden con eso es que la conductividad sea mejor, la conductividad térmica, y que en verano pues no tengamos esa sensación de agobio que nos puede dar un colchón viscoelástico que nos metemos en él y ¡prum!, nos acoge, se adapta a nuestra superficie. Y lo mejor es que cuando nos vamos, al cabo de un rato, ya ha vuelto a su forma natural. Claro, desde la evolución, desde las primeras culturas sedentarias que usaban lo que les ofrecía el entorno, pasando por Mesopotamia, Egipto. Si alguien ha ido alguna vez a un museo egipcio, por ejemplo el de Turín, que estuve el año pasado y es absolutamente maravilloso, ve que las almohadas eran barras, pero barras ornamentadas que lo que permitían es proteger el cuello, y una cosa que no nos damos cuenta, y es preservar los peinados rituales que tenían, que eso era más importante que el descanso. Y luego pues hemos ido evolucionando, pues lechos que eran estelas vegetales, sacos rellenos de paja. En Asia Oriental, en Japón, pues tenían almohadas de cerámica, de jade, de bronce, que daban el estatus. Es decir, lo que dormía uno era el estatus. En la Edad Media las élites dormían en lana y pluma. Ahora lo usan, o hasta hace poco lo hemos usado todos, pero el pueblo llano pues tenía cosas de fibras y llenas de piojos, básicamente.
Y claro, al llegar el siglo XX todo esto cambia, empezamos con los aceros que nos permiten esta revolución industrial tener muelles, tejidos industriales, y ya a finales del siglo XX pues empezamos con espumas poliméricas, látex vulcanizado, bueno, tecnología aeroespacial aplicada al descanso. Vosotros, como ingenieros de los materiales, ¿tenéis un listado de materiales en desuso, materiales que van a desaparecer? Estoy pensando en el papel, por ejemplo, o en el cuero. Vamos a ver, primera anotación, no soy ingeniero, para que no me miren mal en mi universidad, soy físico, pero digamos físico de los materiales, que es lo que estudié en la Universidad Complutense. No, como tal no hay un listado de materiales en desuso, y yo creo que en el fondo no hay ningún material en desuso. Por un motivo u otro, los 200, 300.000 materiales que existen ahora mismo y probablemente otros tantos que se están desarrollando, pues se usan, aunque no sea más que para hacer reproducciones históricas. Es decir, cuando se hace una reproducción de un instrumento histórico, una viola de gamba que ya no se fabrican, se va a buscar esos materiales, o cuando se trata de reparar, hay un museo precioso en Madrid que invito a todos a ver, en la Facultad de Medicina, que son figuras de cera, que son verdaderas obras de arte que se usaban para aprender cómo era el cuerpo humano por dentro, pero como no se podía trabajar con humanos, pues se hicieron esas cosas. Bueno, pues ¿cómo hay que reparar eso? Sí, es precioso. Y el de veterinaria también, o sea, es una pena que bueno, no vamos a hablar de la situación en que estamos en las universidades, o sí, pero es una pena que no se conozca más. Bueno, me encanta la nomenclatura que utilizas, ¿no? Y esto de la tenacidad y elasticidad que se puede aplicar al temperamento, ¿no? A la personalidad humana, ¿no? Hay personas tenaces y elásticas, o tenaces pero poco elásticas, o quizás elásticas pero poco tenaces. Me pregunto, pero en fin, no para que me respondas, pero me pregunto, de estos dos términos, tenacidad y elasticidad, si viajaron de ser atributos humanos a los materiales o de ser atributos de los materiales a los humanos, ¿no? Pero el caso es que, en fin, compartimos estas cosas, ¿no? Ahora, hay otro sintagma que me llamaba, y que me ha llamado mucho siempre la atención, que es el de la fatiga de los materiales, porque también yo me identifico mucho con eso, con la fatiga mía, ¿no? Y la fatiga de los materiales, parece que cuando hablamos de fatiga de los materiales, que se emplea mucho, parece que estamos proyectando sobre ellos características humanas, ¿no? Tan cansados. Sí, pero es que no tenemos que olvidarnos una cosa, y es que el universo, que es enorme, tiene una pequeña fracción que vemos, que es el 4%, que es la materia. Cuando la materia tiene función la llamamos materiales, y dentro de los materiales tenemos, digamos, dos grandes grupos: la materia inerte, que puede estar ordenada o desordenada, y la materia viva, y nosotros somos materia viva, y cada vez hay más estudios de física sobre la materia viva y cómo se ordena. Y al igual que los materiales inertes, la materia viva también se fatiga. Y la mente, que es esa interrelación cuerpo-mente, donde hay mucho que discutir, también se fatiga. Entonces, somos materiales y todo lo que decimos de los materiales se puede trasladar a las personas. Yo creo que al 100% se fatigan porque la carga aplicada una y otra vez, termina haciendo que pequeñas microgrietas vayan progresando, vayan creciendo, hasta que llega a un tamaño crítico y entonces se dispara. Y uno lo puede ver en los vasos antiguos, que incluso cuando los metes en el lavavajillas, ese choque térmico, esos detergentes van creando pequeñas grietas, y de repente un día, ¡pum!, anda, si no he hecho nada, se ha roto. Pues sí, ha habido una grieta crítica, ha crecido y se ha roto. Claro, estaba pensando que la humanidad se reconoce sus edades en función de determinados materiales, ¿no? La edad de bronce, la edad de hierro. ¿Esta qué edad sería? ¿Sería la edad de plástico? ¿La edad de grafeno? ¿Cómo nos conocerán dentro de millones de años?
Desde luego, el siglo XX, o al menos hasta los dos primeros tercios, es la edad de los polímeros. Fue la revolución absoluta de cómo pasamos de los materiales tradicionales a los polímeros que nos invaden. O sea, ya no usamos las mismas ropas de hace 40 años. Ya quién lleva lana puesta encima. Llevamos un sistema multicapa con muchos polímeros que no pesa nada y nos abriga estupendamente, ¿no? Y lo mismo con los zapatos, con absolutamente todo. Luego hay gente que habla de la edad del silicio. El aluminio también cambió muchas cosas. Otros dicen que está por venir la edad del grafeno. Esto hay que verlo con perspectiva, pero desde luego para mí los dos primeros tercios del siglo XX y quizás todo el siglo XX han sido los polímeros. Y si no, ahora fijaos todo el problema de los microplásticos. Tenemos el problema que tenían con el uso del carbón en Londres, que había mucha contaminación, pues ahora tenemos los microplásticos por todos los lados que están hasta en nuestro cerebro. ¿Tú, Juanjo, escoges tus zapatos en función de los polímeros? Porque tú eres muy quisquilloso con los zapatos. Sí, pero porque hace tiempo un médico, que para mí fue muy importante, me explicó que él tenía una teoría, y es que parte de las enfermedades que tenemos ya de mayores, determinadas demencias y tal, tenían que ver con que nos pasábamos toda la vida golpeando el talón sobre una superficie dura, que es el zapato tradicional, y sobre un suelo duro, porque las calles están hechas de hormigón o de cemento, las casas están hechas de parqué, pero todo. Y entonces ahí ocurre, tú conoces esos juegos que son 6 o 7 bolas que están colgando de un arco y mueves la primera, sí, golpeas la siguiente, pero solamente se mueven la última y las de en medio se quedan quietas. Sí. Pues entonces él me decía, bueno, pues cada paso que damos damos un golpe que sube con una vertebral y golpea en el bulbo raquídeo. Y eso, a lo largo de una vida, pues produce, en fin, esto que te digo, ¿no? Y entonces él me enseñó que llevaba unas zapatillas deportivas con mucho acolchonamiento, ¿no? Y yo desde entonces empecé a usar un tipo de zapato también así. Pero es que esto fue hace muchos años y ahora he observado que todo el mundo lleva zapatillas deportivas. Quiero decir, el zapato tradicional ha desaparecido prácticamente. Concuerdo totalmente contigo, Juanjo. O sea, esos zapatos eran una opresión del pie y de la mente, indirectamente. O sea, y por fin nos hemos liberado de esas suelas de cuero y esos tacones de madera, donde yo lo pasaba muy mal, porque bueno, durante muchos años. Claro, y los tacones. Durante muchos años he tenido un problema no diagnosticado en los pies que finalmente casi me autodiagnostiqué y me pudieron operar y mi calidad de vida ha mejorado un montón, ¿no? Y mis dolores de espalda han disminuido simplemente por pisar mal. Y por pisar con zapato inadecuado. Pero los zapatos de charol, los zapatos de claqué, sí, son preciosos, pero la calidad de vida está por encima de todo esto. Claro, es que uno piensa en los millones de pasos que das al final de una vida, ¿no? Cuando tienes 60 años, los millones de pasos que has dado golpeando, crash, 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 y es verdad, todo eso, ese movimiento se transmite, pero se transmite por toda la columna y se transmite a un bulbo raquídeo, ¿no? Efectivamente. Es una acumulación de golpes. Oye, una última pregunta, y es una curiosidad, José Ignacio, como experto en materiales, ¿tú tienes una explicación para las pelusas? ¿Cuáles? Pues las que están en todas las casas. Bueno, por lo menos. Sí, bueno, no, es que podemos hablar desde la pelusilla del ombligo. No entremos en detalle. No, pero eso es muy fácil de explicar. O sea, son las microfibras que llevan los tejidos. Con los pelos que tenemos en el cuerpo se van enredando y se acumulan ahí. Y las pelusas que hay en las casas, pues es lo mismo, son agregaciones de polvo. O sea, basta mirar un poco al trasluz cuando entra el sol en una habitación por la mañana, se ven un montón de cosas flotando, y muy buena parte de eso es
nuestra piel, que se va renovando constantemente. Entonces las pelusas, hay un proceso de agregación, de creación de orden a partir del desorden, que es algo muy bonito que podríamos hablar, y terminan haciéndose pelusas que son inevitables. Ya las pelusas nos hacen un favor formándose, ¿no? Porque acumulan todo lo que hay en el aire. Sí, de alguna forma sí, porque nos ayudan a limpiar el suelo. O sea, no... Oye, gracias por la conversación. Nunca un huevo ha tenido tanto protagonismo en la radio española. José Ignacio Pastor, que es catedrático de Ciencia e Ingeniería de los Materiales en la Politécnica de Madrid, o en lo que va quedando de la Politécnica de Madrid, porque a este ritmo, José Ignacio... Mira, yo tengo que agradecer a la educación pública, y permitidme medio minuto, porque soy hijo de unos padres analfabetos funcionales, y la educación pública me ha permitido llegar a codearme y a ser apreciado por los científicos más eminentes dentro de mi campo y hablar con premios Nobel y en fin, esto, para que nos hagamos una idea, y la gente no lo sabe, la Universidad Politécnica de Madrid es una de las 80 mejores universidades técnicas del mundo. La Escuela de Caminos siempre está entre las 5, 6, 7 mejores del mundo. La que está en Ciudad Universitaria de Madrid. Yeah. Y cualquier estudiante español tiene más probabilidades de estudiar en una de las 1000 mejores universidades del mundo que en Estados Unidos. Y eso... Sin embargo, estáis asfixiados, como todo el mundo sabe. Bueno, hablamos de esto otro día, porque da para más de una hora de conversación. José Ignacio Pastor, gracias por la conversación. Un abrazo. Muchas gracias a vosotros, y os invito a visitar nuestros laboratorios alguna vez. Pues queréis algo encontraremos. Muy bien. Bueno, pero si vais, Juanjo, dile a Paqui que te llame al móvil, ¿vale? Sí, no, ya se me ha dicho que no va a caer en ese error. Hasta la semana que viene. Venga, un abrazo. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.